Bienvenido al podcast Teología Compartida de DTS en Español, donde hablaremos de Dios y de temas actuales con profesores y amigos del mundo hispanohablante. Hola, bienvenidos una vez más a un programa más de Teología Compartida. Es un privilegio para mí poder estar aquí con temas que sin duda son de bendición para ustedes, temas de iglesia, de ministerio, de Biblia, de teología. Y hoy tenemos un tema bastante práctico y muy necesario en la iglesia. Hemos estado con esta serie de pastorear, pero ahora con un enfoque de discipulado. Y está conmigo el doctor Miguel López. Miguel, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar dispuesto para poder también compartir tu corazón de lo que el Señor está haciendo en tu vida, ha hecho en tu vida, en ti, en tu familia y también en el ministerio que el Señor te está dando en este momento y te ha dado a través de los años. Así que gracias, Miguel, por aceptar la invitación y poder estar acá con nosotros y compartir con este tema del discipulado. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes hoy. Bueno, y vamos entonces de una vez al tema del discipulado. ¿Qué es el discipulado bíblico y por qué es tan importante en la vida cristiana? ¿Cómo podríamos dar algunas ideas o responder a esta pregunta, Pastor Miguel? Es una excelente pregunta. El discipulado bíblico pudiéramos verlo en tantos pasajes que hablan acerca de la relación que Jesús tuvo con los primeros discípulos, pero me encanta un pasaje en Lucas capítulo 6, versículo 39 al 40, donde el Señor Jesús nos da de una manera clara y sencilla un vistazo en el corazón del discipulado. Lucas 6, 39 al 40 dice: les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Jesús habla del discipulado en el contexto de llevar una persona a otro, del liderazgo, pero también de la visión que tiene que tener cierta dirección y tiene que tener cierto propósito. E inmediatamente después dice, el discípulo no es superior a su maestro. El discipulado tiene sentido solamente cuando se entiende a la luz de la relación con el maestro. No es algo que sucede simplemente por llevar un título o tener un nombre de discípulo. Siempre sucede en relación, en este caso, con el maestro. Y dice por ahí, el objetivo claro del discipulado es que el discípulo no es superior al maestro, pero que cuando un discípulo es perfeccionado, se convierte como su maestro. Importante, la palabra perfeccionado ahí es un verbo y la voz importante es pasivo. Sí, el discipulado tiene que ver con la obediencia y respuesta a ser transformado a imagen del maestro, la vida del maestro, pero es un proceso donde en esta relación alguien está actuando también sobre mí. Y esta relación me transforma para ser cada vez más como el maestro conforme maduro. La misma palabra que aparece aquí es la palabra que Pablo más tarde utiliza en Efesios capítulo 4, versículo 12, donde dice que Dios constituyó pastores, maestros, personas que sirven en el cuerpo de Cristo, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Este proceso de transformación de vida a imagen de Cristo es precisamente en lo que consiste el discipulado, un aprender a vivir de nuevo a imagen de Cristo Jesús. Miguel, muchas gracias por lo que acabas de mencionar. Me recuerdo en los primeros años de mi propia vida en el caminar del Señor, y cuando leí este pasaje, no lo estaba interpretando de la buena manera, en el sentido de que, y tú lo dijiste claramente, en el aspecto del discípulo con el maestro. El discípulo no puede ser el maestro, y así lo tomaba yo. ¿Cómo, qué sentido tiene ser discipulado o discípulo si no voy a llegar a ser al maestro? Pero tú lo dijiste de otra perspectiva que ahora tiene más sentido para mí cuando tú dices no, el discipulado tiene que estar a la par del maestro. Hay una relación, no puede haber entonces discipulado sin un modelo, sin alguien entonces que te mentoree. Gracias por estas ideas que nos estás dando, pero también estamos viendo la parte bíblica del discipulado.
O sea, no es algo que tú como pastor te lo inventaste, no es algo que yo entonces, es una palabra bonita que quiero mencionarla, sino que tiene la base en la misma Biblia. Además, Dios entonces coloca entonces en su Biblia esas pautas, esas reglas, si quisiéramos decir, del proceso entonces del discípulo. Y qué bueno saber que en la Biblia misma tenemos esa base. Uh-huh. Y no solamente, Williams, obviamente el modelo es Cristo y la medida de la transformación y de la calidad de vida es Cristo, sino que algo interesante del discipulado bíblico, por cierto, en el Antiguo Testamento y en el periodo intertestamentario entre los judíos, había discípulos de los escribas y fariseos. Normalmente estos discípulos buscaban a sus maestros y ellos se convertían en sus discípulos porque el maestro tenía cierto atractivo y ellos se invitaban a ser discípulos de tal o cual rabí. Pero en el caso de la relación de Jesús con sus discípulos en el Nuevo Testamento, Jesús es quien toma la iniciativa de buscarlos y de invitarlos. En Marcos capítulo 3, cuando justamente antes de nombrar a los 12 apóstoles, dice, Él llamó a sí mismo a los que Él quiso y vinieron a Él. En la relación del discipulado bíblico cristiano, a semejanza de Cristo, Jesús es quien toma la iniciativa de buscarnos cuando a veces no lo estamos buscando. Entonces, es el maestro. Así como en la salvación, desde el principio hasta el fin, la salvación es la obra de Dios. El discipulado es un corolario de salvación, donde no solamente somos salvos, donde nacemos de nuevo y Cristo perdona nuestros pecados, ahora es ese proceso de santificación y transformación, donde estamos siendo transformados a su imagen. Entonces, por un lado, me consuela saber que el que comenzó la obra es fiel para terminarla, porque desde el principio en su llamado hasta su consumación, Él está íntimamente involucrado en nuestra transformación. Bueno, tiene mucho sentido lo que estás diciendo, más pensando en esa idea de que el que toma la iniciativa es el maestro para buscar entonces al discípulo. Y ahí rompe muchos modelos. El modelo que a veces estamos actual es que muchos seguidores de una persona, pero a veces esa persona es inalcanzable, se mira entonces en la pantalla, se mira en la fotografía, se mira entonces en las redes sociales, pero inalcanzable. Jesús rompió ese modelo, como lo estás diciendo, Él busca, Él tuvo la iniciativa, Él entonces busca entonces sus discípulos y ahí viene con el proceso, la meta de ese proceso de transformación. Sin duda más adelante vamos a llegar también a Mateo capítulo 28, que es parte de todo ese proceso bíblico del discipulado. Ahora, el discipulado tiene que estar, obviamente, basado mucho en la comunidad de la iglesia local. Estaba pensando en el tema de cuándo fue la primera vez que yo escuché la palabra discipulado. Y obviamente en la iglesia, cuando uno crece desde pequeño, lo vas, asimilando la palabra. Pero en el proceso de discipulado, a veces algunos se hacen en forma orgánica, otros están bien estructurados, pero me recuerdo esta escena. Y era diácono de la iglesia y estaba el coordinador de los diáconos, un hermano ya con más experiencia ahí en la iglesia. Y me acuerdo que llegaron algunos jóvenes y algunos conocidos míos que recibieron al Señor en las semanas previas a ese comentario. Y vino él y con autoridad me dijo, claro, un hermano ya con caminar con el Señor con varios tiempos, William, quiero que tomes a él y a él como tus discípulos. Y entonces, así, forma orgánica, no me dio material, no me dio un entrenamiento, él te va a ser tu discípulo. Y uno de ellos se convirtió en mi mejor amigo y fue un discipulado. Yo no sabía cómo hacer discipulado en ese tiempo. Eso obviamente fue una de las razones de por qué más adelante el Señor me llevó a prepararme para poder, discipular. Pero en esa época fue más un tiempo de un discipulado orgánico. Aquí viene entonces la pregunta. ¿Cuál es el rol de la iglesia local en ese proceso
del discipulado, según tu opinión? Es una excelente pregunta. Claro. Y cuando pensamos en discipulado, tenemos que tener cuidado de no pensar que el discipulado es simplemente un programa que alguien tiene que llevar a cabo o un curso que alguien debe tomar. El discipulado, de hecho, es el corazón, como dijiste hace un momento, de la Gran Comisión. Mateo capítulo 28, la vida que Jesús invirtió con sus discípulos después de su muerte y su resurrección fue esa semilla que Dios plantó para que la vida de Cristo pudiera ser multiplicada en muchos. De hecho, en el Evangelio de Juan, en el discurso del aposento alto, antes de que Jesús vaya a la cruz, Jesús les dice, les conviene que yo me vaya. Si yo no me voy, el Espíritu no va a venir a ustedes, pero si me voy, lo voy a enviar. Y también les dice, ustedes van a hacer cosas mayores que las he hecho, porque Jesús ve el futuro de estos discípulos multiplicando la vida de Cristo una vez que el Espíritu Santo viniera y formara la iglesia y haciendo realidad la Gran Comisión. Mateo 28, 18 al 20, Jesús dice, vayan y hagan discípulos todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La razón que los discípulos fueron enviados y comisionados fue multiplicar la vida de Cristo a través de esta identificación con el Dios Trino, el bautismo, pero a través de un estilo de vida de aprender a obedecer sus mandamientos, su palabra. Entonces, el papel de la iglesia en el Nuevo Testamento es esta nueva humanidad reconciliada con Dios, reconciliados unos con otros, que representa el reino de Dios y lleva el mensaje de Cristo de perdón, de salvación, pero también de una nueva oportunidad de cómo vivir para Él. Y ese es el discipulado. Cómo aprendemos a obedecer todo lo que nos ha mandado es precisamente la misión de la iglesia. La iglesia debe ser esa extensión de la encarnación de Cristo, donde la palabra se hace carne en la vida de cada discípulo, donde aprender a obedecer la palabra de Dios es precisamente lo que nos hace ser el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo porque por extensión vivimos la vida de Cristo. Como Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo soy justamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Amén. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando un nuevo creyente en el contexto de la iglesia llega a desarrollar el compromiso y la convicción de que no solo me llevan, sino yo voy, porque Dios dice, en ese momento la obediencia da fe de que nos estamos convirtiendo en discípulos. Y esto solo sucede en comunidad, no sucede aislado, no sucede solo, sucede en el contexto de la familia de Dios como el cuerpo de Cristo. Entonces, por misión y por obediencia y proceso, el discipulado no es una de las cosas que la iglesia hace, es la misión de la iglesia y lo que Dios la ha puesto a hacer. Entonces, Miguel, en ese proceso del discipulado que está en iglesia, y gracias por dar esa buena aclaración, me gusta la parte orgánica, si quisiéramos decirlo, y no solamente de un checklist, una lista de solo ir poniendo entonces el check, lo hice, ya fui entonces a los primeros pasos, ya lo hice, ya fui entonces a la clase de bautismo, ya lo hice, ya fui a la clase, y piensa que al hacer eso ya te convertiste en discípulo. Pero tú nos estás abriendo un poquito más el panorama de que es un proceso no de un material por cubrir. Estás diciendo más, es un estilo de vida diario. Es cuándo me voy a crucificar o cuándo voy a estar juntamente crucificado con Cristo. El domingo o cuando esté en la clase de discipulado o cada día. Ese entonces es la diferencia entonces del discipulado que estamos hablando o el discipulado bíblico que acabas de mencionar. Y como proceso, es un proceso que dura toda la vida porque, de nuevo, el objetivo del discipulado es ser hecho a imagen de Cristo. En el contexto de Efesios 4, Pablo dice que hasta que todos lleguemos a la plenitud de la medida de Cristo, un varón perfecto. Entonces, ¿cuánto nos falta para ser como Cristo? Todavía un buen, ¿verdad? Bueno, esa es la medida que necesitamos continuar en discipulado toda la vida. Vamos a tener que aprender a obedecer. Entonces, el discipulado bíblico, más que un curso, es ese estilo de vida, pero es esa trayectoria de vida en la que toda la vida seguimos aprendiendo a obedecer
Y cuando llegamos a un nivel más maduro de obediencia, nos damos cuenta de que Cristo va un poquito más adelante. Entonces simplemente es un estilo de vida que sigue a Cristo en esta transformación donde cada vez somos más como Él y siempre hay algo más que crecer, que aprender, que obedecer. Y lo que nos falte, Él va a completar. Entonces, aunque es un proceso que dura toda la vida y cuyo, por cierto, contenido es todo el consejo de Dios, es toda la Biblia. Sí hay un contenido de fe, sí hay un contenido que obedecer sus mandamientos, pero el único currículum, por decirlo así, el único material absolutamente esencial y necesario es la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona no solamente conoce, sino cree y vive la palabra de Dios, esa vida y esa obediencia cada vez tiene espacio para crecer en profundidad más y más y más el resto de nuestra vida. En otras palabras, de este lado del cielo, ninguno se gradúa del discipulado, porque el maestro siempre va más allá de todos los discípulos. Muchas gracias, Miguel, por decir eso. Tenemos malas noticias, voy a decirlo de esta manera. Para los que nos están viendo y escuchando, si está acostumbrado a lo fácil o no lo fácil, sino que coloque entonces una taza de café en el micro y en un minuto lo va a tener caliente. La vida cristiana o el discipulado, el caminar con el Señor es para largo, es todo un proceso de vida, es todo un tiempo entonces de caminar con el Señor. Es como nosotros mismos, digamos, como seres vivientes, humanos. Vamos pasando entonces por etapas. Una etapa fue cuando fuimos niños, cuando fuimos adolescentes, cuando después de más de adolescentes y después más de adolescentes van entrando todos los años. Y cada etapa en la vida vas madurando, vas creciendo. La vida cristiana también es así. Y con el Señor no es que te vas a aburrir, no es entonces que vas a, ya no quiero caminar con el Señor, o ya no quiero entonces ir a la iglesia. Es un caminar diario con Él, como tú bien lo dijiste, donde el Maestro nos va enseñando cosas que puede ser que usted dijo, este versículo bíblico lo leí hace 5 años en un contexto, pero resulta que ese Salmo 23 que lo estoy leyendo ahora, de repente en una enfermedad, de repente en una cirugía que voy a tener, de repente entonces en el contexto en el que estamos lo percibimos diferente. En el caminar con el Señor tenemos varias facetas en este discipulado que es va para largo. Antes de seguir más adelante, una pregunta de fondo. ¿Qué diferencia ves entre ser un creyente y ser un discípulo? Es una excelente pregunta. Yo me encanta, Williams, lo que dijiste hace un momento acerca de el discipulado como un proceso de madurez. Todos los que seguimos a Cristo, idealmente crecemos en Él y maduramos en Él a través de varias etapas. Hubo un tiempo en nuestra vida donde antes de responder al Evangelio en fe, poniendo nuestra fe en Cristo, todos éramos personas incrédulas, sin Dios. Efesios capítulo 2 nos dice, estamos perdidos, sin esperanza, sin Dios en el mundo, muertos en nuestros delitos y pecados. Todos comenzamos como incrédulos, pero por la misericordia de Dios, el Evangelio nos intercepta, nos alcanza, Dios nos da una oportunidad de responder, y cuando respondemos en fe al Evangelio de Cristo y ponemos nuestra confianza en Jesús, quien murió por nosotros, resucitó, quien es el Señor de la vida y nos ofrece el perdón y la reconciliación, al creer, nos convertimos en creyentes. Pero eso es el comienzo de nuestra vida en Cristo y nuestra transformación y nuestro proceso de santificación. Muchas personas tristemente se quedan allí. Jesús, hablando a los judíos en el Evangelio de Juan que habían creído en Él, les dice algo muy interesante acerca de la siguiente etapa. Entonces, incrédulos, nuevos creyentes y después discípulos. Mira lo que dice el Señor Jesús en Juan 8:31, un versículo muy popular que muchas veces leemos, pero a la luz del discipulado es muy interesante. Dice Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Versículo 32. Ahora en el Evangelio de Juan, algunos de los judíos que habían creído eran realmente creyentes, que habían nacido de nuevo por la fe en Cristo, pero otros eran creyentes que profesaban seguir a Jesús,
pero que no necesariamente creen. En el capítulo 2 Jesús dice, Jesús no se fía en ellos porque Él conoce el corazón. Él sabe lo que es apariencia y lo que es realidad. Pero en esta audiencia, Jesús les dice a los que profesaban creer en Él, creyentes o no, Dios sabe. A nosotros no nos toca juzgar si la otra persona realmente es creyente o no. Solo Dios conoce el corazón. Pero nos toca escuchar lo que una persona profesa y en buena fe darles el siguiente paso. Y el siguiente paso, de acuerdo a Jesús, es ser discípulos. Cada creyente tiene que madurar para convertirse en discípulo. Y la característica que hace a un creyente discípulo es que permanecen en su palabra. Esa palabra permanecer es la misma de Juan 15, de las ramas y la planta, ¿no? Separados de mí, Jesús dice, nada. El discípulo es una persona con una relación permanente en Cristo. No está coqueteando con Cristo, no está cambiándose de religión. Cristo se convierte en su vida. Y al alimentarse de la vida de Cristo, el creyente permanece específicamente en su palabra. De ahí que la centralidad del discipulado es ser transformado a imagen de Cristo por la obediencia a la palabra de Dios. No es un sentimiento, no es un programa, no es un lugar, no es un pastor, es la palabra de Cristo. Al permanecer en su palabra, o que es otra manera de decir ser obediente a su palabra, entonces lo que sucede en la persona es que sus convicciones son transformadas por la verdad de la palabra de Dios. Dios comienza a dar a la persona discernimiento entre lo que Dios quiere y lo que el mundo dice, su propia carne dice, y el reto es ahora dejar lo que yo quiero por lo que Cristo quiere. Jesús lo dice de esta otra manera a los discípulos, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, sígame. Ese permanecer en la palabra es decir no a lo que yo quiero para decir sí a lo que Dios quiere. Y cuando yo digo sí a lo que Dios quiere, que es la cruz de Cristo, la provisión del Evangelio, la provisión de su santificación, entonces ahora puedo vivir como una nueva persona. Esa es la libertad de la que Jesús habla. Entonces, no creyentes o incrédulos, nuevos creyentes, discípulos. Y luego, eso no es todo. Sí hay cierto sentido en el cual maduramos para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, en el sentido de que madurez no es perfección, de este lado del cielo solo Jesús es perfecto, pero sí llega un momento donde Jesús ahora nos envía a compartir lo que nos ha dado. Pasamos de ser discípulos a multiplicadores de discípulos, personas maduras. 1 Juan capítulo 2 llama a esos los padres, lo que conocen al que es desde el principio. Pero para poder llegar ahí, primero tenemos que permanecer en su palabra. Ahí es donde somos discípulos. Al escucharte, viene una escena para mí, te lo voy a poner un poquito más complicado. Viene un hermano de la iglesia donde pastoreas, o alguien que nos está viendo, escuchando hoy, te dice, pastor, lo escuché hablar de el creyente y discípulo. Me podría decir, yo no quisiera solamente ser creyente, yo quisiera también ser discípulo. ¿Qué pasos tomar para? ¿O dónde estoy? ¿O puede uno solamente quedarse como nuevo creyente o creyente sin llegar al otro paso? ¿Cómo le ayudarías a esa persona? Excelente pregunta, bien práctico. Obviamente esta persona ya tiene cierto contexto, está ahí en la iglesia. Mi primer paso sería tomarlo al lugar donde Jesús nos dijo cómo hacer discípulos. Primera pregunta entonces, ¿ya te has bautizado? Muy bien. Si esta persona no se ha bautizado, obviamente el bautismo es mucho más que una conversación de si alguien tiene agua o no tiene agua. El bautismo es el primer paso que nos permite tener una conversación cara a cara y práctica acerca del Evangelio y sus implicaciones. No porque esta persona venga a la iglesia o traiga su Biblia o me dice que ya es creyente, yo voy a creer inmediatamente que es creyente. Le voy a preguntar, cuéntame, ¿cómo conociste tú a Jesús? Si esta persona me dice, es que yo crecí en la iglesia y yo siempre he sido salvo. Ahí hay un problema, ¿verdad? Si tú siempre has sido salvo, entonces ¿necesitas el perdón de tus pecados? Si esta persona me dice, no, mi hermano, yo crecí en un contexto donde no sabía de Dios, pero alguien me contó lo que Cristo hizo por mí, murió por mis pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, no es por mis obras, es por lo que Jesús hizo por gracia, por medio de la fe. Yo puse mi confianza en Jesús, pero nunca me he bautizado porque yo no sé de qué se trata. Ahí hay un siguiente paso, ¿no? Entonces, ese primer paso es un paso de obediencia, asegurándonos que el primer paso para ser discípulo es ser salvo.
Una persona que no es salva no puede ser discípulo, porque una persona que no tiene a Cristo en su vida, que no tiene el Espíritu de Dios específicamente en el contexto de la iglesia, no tiene el poder de Dios para obedecer su palabra. Puede tener buenas intenciones, pero en su carne no tiene el poder de obedecer a Cristo. Solamente aquellos que han nacido de nuevo y tienen el Espíritu Santo pueden obedecer lo que Cristo les ha mandado. Entonces, primer paso, ya tiene a Jesús como Salvador, ya se ha bautizado. La pregunta sobre el bautismo también tiene que ver con el primer paso de obediencia, de comprometerse con Dios públicamente en su testimonio como una persona que le pertenece a Cristo, no se avergüenza del Evangelio, que se compromete a contarle a otros lo que Cristo ha hecho. Entonces, al preparar su testimonio, otra pregunta que yo haría a la persona es, oye, esto que Cristo ha hecho, ¿a quién se lo has compartido? Tienes que empezar a compartirlo con otros. Evangelismo. ¿Puedo ayudar a la persona a compartir el Evangelio y que esta persona comience a tomar sus primeros pasos prácticos de compartir lo que Cristo ha hecho en su vida? ¿Dónde? Con los más cercanos. Su familia, en su escuela, en su trabajo. Esta persona puede contarles ya lo que Cristo ha hecho en su vida. Eso es un fruto de ser discípulo. ¿Y qué más? Al bautizarte, tú te identificas con la iglesia local. Pregunta, ¿ya eres miembro de esta iglesia? Ahora, cuando hablamos de membresía, no hablamos de ser miembros como ser miembro en un centro comercial o en una tienda. Membresía en el cuerpo de Cristo, como nos dice Pablo en las cartas 1 Corintios 12, Romanos capítulo 12, nos habla acerca de los miembros del cuerpo. Un miembro son órganos funcionales y esenciales del cuerpo que tienen una contribución. Cuando eres un miembro en la iglesia significa que tu presencia y tu función son absolutamente necesarias y críticas, esenciales en esta comunidad. Tú perteneces a esta comunidad, pero esta comunidad también pertenece a ti y tú encuentras tu significado, función y propósito en este contexto de comunidad. Ya eres miembro en la iglesia local. Si no, déjame contarte de qué se trata. Cada iglesia es un poquito diferente, pero ahí tiene que ver con lo que creemos. ¿Estás de acuerdo con la doctrina? ¿Sabes cuál es nuestra declaración de fe? Y hay un montón de cosas para crecer como discípulo, ¿no? Oye, nunca he leído nuestra declaración de fe. Bueno, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, no hay ningún problema. ¿Y crees que Jesús eso significa que es Dios como su Padre? Ah, no. Yo creo que Él es el Hijo de Dios, pero no Dios. Hay un problema, ¿verdad? Entonces, doctrinalmente, hay un montón de cosas que crecer y que explorar, pero eso es solo el comienzo. Inmediatamente después Jesús nos dijo, enseñándole que guarden todo lo que les he mandado. ¿Cuánto nos va a tomar ayudarle a la persona a obedecer todo lo que la Biblia dice? Específicamente lo que Cristo dice, el Nuevo Testamento. Para eso existe la iglesia, para que a través de la adoración, el discipulado y la misión, pasemos por toda la vida, por un proceso donde estas convicciones se cristalicen y se traduzcan en vida en infinidad de áreas y de experiencias. Pero comienza con la palabra de Dios. Entonces aquí va la última palabra más práctica. Lee regularmente tu Biblia y ora regularmente. No, ¿sabes qué? Es que sí me gusta, pero me cuesta tanto trabajo. Ese es el aspecto más importante en comunidad que nos transforma. El aprender, vivir, creer la palabra de Dios en comunidad. Si no estás leyendo tu Biblia, orando, adorando a Dios y sirviendo de manera regular, personalmente y en comunidad, no vamos a crecer. Entonces, hay un montón de cosas prácticas que el nuevo discípulo ya puede empezar a hacer para empezar a tener una vida constante de permanecer en la palabra de Dios. Gracias. Y ya a esa persona le contestaste bien la pregunta y con algunos pasos. Y algunas cosas que puedo notar en lo que dijiste resumiendo es compromiso. Ya cuando vas a tomar el bautismo ya es un compromiso. Y tú lo mencionaste. Y después vienen también los frutos. Vas entonces ya para ser un discípulo, quieres entonces mostrar esos frutos. Esto es como, yo solo tengo 3 hijos, pero digamos que las personas que tienen muchos hijos, y lo vemos también pastoreando iglesias, uno puede ver como personas por diferentes razones, a veces su personalidad, a veces su madurez, a veces los años. Algunos caminan más rápido que otros. Algunos vienen al Señor y dicen, ¿dónde estuve tanto tiempo perdido? Y empiezan a caminar y, pastor, yo me quiero bautizar, y lo ves que caminan entonces bien rápido y leen y comparten y quieren servir y se convierten en multiplicadores en cuestión de meses y años. Pero hay otros que van un poco más despacio. Ahí viene la diferencia entre eso de el creyente y el discípulo. Y sí, hay que hacerlo claro también. Una cosa es caminar como el Señor
como Él quiere, como su discípulo, pero algunas veces vamos a ver que tenemos a personas en iglesia que son de creyentes y les está costando, les cuesta por a veces tiempo pasar a la otra etapa, por las razones que sean. Pero el reto que tenemos acá y que estamos viendo es poder tener ese paso de ir adelante y ser esos discípulos que el Señor tiene. Hay desafíos acá y esa es la pregunta que te quiero hacer seguidamente. ¿Cuáles son los desafíos más comunes en el discipulado y cómo podemos superarlos? Uh-huh. Es una muy buena pregunta. Volviendo al pasaje de Jesús donde dice, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Uh-huh. La mayor parte de los retos de nuestro discipulado, desafortunadamente, está en nosotros. Nosotros somos el obstáculo más grande para ser transformados a imagen de Cristo. Mirarnos al espejo, nuestra carne, nuestra propia naturaleza pecaminosa que se opone a la palabra de Dios, va a ser el reto más grande. Algunas veces eso es expresada como los pecados, que a veces controlan nuestros apetitos, nuestra carne. A veces es nuestra complacencia y desobediencia a la palabra de Dios. Yo estoy bien, a mí nadie me dice nada. A veces ignoramos, ya sea que no tengamos conocimiento de lo que Dios dice, o que conocemos, pero no le damos el valor que merece o lo debamos hacer. A veces miedo. Todo este tipo de situaciones, de experiencias, de emociones, son el producto de nuestra carne y del pecado. El pecado es el obstáculo más grande del discipulado. Porque el pecado se interpone entre Dios y nosotros, se interpone entre la palabra de Dios y nosotros. Y Jesús lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Si nuestra comunión se interrumpe por el pecado, ya sea desobediencia, a veces el temor es simplemente una expresión de nuestra carne por no confiar en Dios. Pablo le dice a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A veces es más fácil andar en mi carne que ceder el control al espíritu de Dios y sujetarnos. Entonces todo esto, el obstáculo más grande del discipulado soy yo. Porque si yo me quedo como estoy, entonces no voy a ser transformado a imagen de Cristo. Lo cual desesperadamente ruega que yo dependa de Cristo todos los días. Si yo no estoy en comunión con Dios, si mi relación con Cristo diaria se convierte en una tradición, se convierte en una religión, se convierte en un título, en ese momento, la efectividad de mi caminar como un discípulo pasa de un estilo de vida y una relación viva con Cristo a un tradicionalismo o a una religiosidad. Y en ese momento, lo más probable es que estoy caminando en automático. Resumidas cuentas, Williams, a veces el obstáculo más grande a ser discípulos es la inercia espiritual. Ya sea que estemos en reposo, complacientes o en nuestros pecados y no queremos cambiar y obedecer cuando Dios nos dice actúa o vive o obedece. Ya sea que estemos en reposo y no queremos cambiar, o que estemos en simplemente un movimiento rectilíneo uniforme espiritual donde vamos, pero no hay pasión, no hay sentido, nada nos acelera en obediencia, simplemente estoy haciendo lo que siempre he hecho porque yo así soy, a mí nadie me dice nada. Así crecí, así me voy a morir. Significa en ese momento entonces que ya dejamos de crecer en Cristo. Hay un problema. Para romper esa inercia espiritual, desesperadamente necesitamos que el Espíritu de Dios, la vida de Cristo en nosotros nos transforme, como Pablo dice, 1 Corintios 13:13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. El mayor de ellos es el amor. Fidelidad, perseverancia y una vida de amor expresada en humildad y servicio. Es lo que Dios quiere. Si estamos en inercia y en automático, hay un problema. Gracias por decirlo, Miguel, de esa manera. Y antes de ver algunas ideas para cómo superarlos, obviamente uno mismo es ese gran desafío. Y puede ser que aquí, en los que nos están escuchando, algunos tengan poco tiempo en el cristianismo siguiendo al Señor, pero vemos otros como tú y yo que crecimos, digamos, en iglesia con décadas, y ese es un temor, ese es un riesgo, que ya no volvemos en esa inercia. Es como, ya sabemos
cómo se vive, o ya sabemos patrones que hacemos, o buenos hábitos, como leer, el orar, pero puede llegar a un momento en el punto de que solamente estás, como tú dices, esa inercia llegando exactamente acomodado en cierta forma, en cierto punto. Y ahí es donde a veces el Señor mueve algunas cosas, experiencias, pruebas, enfermedades, para abrirnos de repente los ojos y sacarnos un poco de esa comodidad. Ahora, ¿qué ideas podríamos dar para superar estos desafíos, según tu opinión? Es una buena pregunta, Williams. Bueno, de la iglesia en sí misma, Jesús la hizo de tal manera que nuestra interdependencia unos con otros también es el instrumento que nos saca de nuestra comodidad y nos hace crecer. Si una persona permanece en comunidad en el cuerpo de Cristo y permanece en la palabra de Dios, la interacción con el cuerpo de Cristo idealmente va a crear circunstancias y situaciones donde, si voy a ser obediente a la palabra de Dios, necesariamente voy a tener que salirme de mí mismo por otros. ¿Qué voy a tener que hacer? Servir. Voy a tener que amar. Voy a tener que evangelizar. Voy a tener que... Todas las cosas básicas que Dios me ha enseñado, aquí está el punto de discipulado. Cuando tú ya eres un discípulo maduro, el siguiente paso es convertirte en un multiplicador de discípulos. Y la expresión más grande de amor que podemos darle a alguien como seres humanos es compartir la vida de Cristo con ellos. Cuando tú inviertes tu vida en otros, en ese momento, tú estás tomando tu cruz, llevándola cada día y siguiendo a Jesús, porque ahí es precisamente donde Jesús está, en su misión, en ser enviado. Entonces, cuando una persona está llevando el mensaje de Cristo a otros y compartiendo lo que Cristo le ha dado a través del servicio, sus palabras, su presencia, dar de su tiempo, talentos, tesoros, en comunidad, Dios se va a encargar que esta persona dé fruto. Fíjate que en Cristo, el producto del crecimiento y madurez, Jesús lo menciona específicamente como fruto. No son los objetivos, no es simplemente su productividad, es fruto, como el Salmo 1. El justo da fruto a su tiempo, su hoja no cae. Este resultado orgánico de compartir la vida de Cristo como fruto del Espíritu, otro fruto, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mira lo que dice Pablo. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Una persona realmente madura, el antídoto a todos esos peligros del discipulado no es el legalismo, no comas, no toques. Es la vida de Cristo activa en nuestro diario andar. Esa es la vida del discípulo. Por eso Jesús al final de la Gran Comisión dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La presencia de Cristo a través de su Espíritu Santo individualmente y en su cuerpo comunitariamente es el antídoto a todos sus problemas. Hace unas semanas atrás tuvimos al doctor Adams acá y dio un buen ejemplo de lo que tú estabas diciendo hace poquito. Él está hablando del tema de la vida espiritual y la formación espiritual, era más el toque de él. Y él llegó a un punto de decir lo que tú estabas diciendo hace poco, tenemos que llegar al momento donde funcionamos como es el árbol. El árbol, voy a colocar un ejemplo aquí, tienes el árbol de mangos. Entonces, esos mangos no son para el árbol de mango. Esos mangos son para que otros se edifiquen para el beneficio de otros. Entonces, ya cuando llegamos a la multiplicación de discípulos es cuando llegamos a ese punto de madurez de que sabemos que estamos ahí crucificados, bien dicho con Gálatas 2:20, pero es para poder ser de bendición a otros, ser esos ejemplos que Dios quiere para otros. Viene la multiplicación. Mira, Miguel, el tiempo se nos escurrió, pero en 3 minutos que tenemos, ¿qué te parece más con esta pregunta contextual en el tiempo en el que estamos? ¿Cómo puede la tecnología y los recursos digitales ayudar o perjudicar el proceso de discipulado? Es una excelente pregunta, Williams. Gracias a Dios por la tecnología que tenemos. El hacer cosas en video, en línea, el montón de materiales, son buenas herramientas.
pero tenemos que tener cuidado y discernir las herramientas, porque las herramientas no son algo que simplemente usamos, sino algo que también nos afecta y nos transforma. Creo yo que el discipulado, siendo un proceso de santificación y transformación a imagen de Cristo, es un corolario de la encarnación. Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios pudo habernos enviado un video en YouTube para presentarnos quién es Jesús o lo que Dios quiere. Y de hecho, antes Hebreos 1 dice, habló de muchas maneras a los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Cuando Dios estuvo listo a desplegar el clímax de su revelación, el pináculo de la revelación, envió a su Hijo Jesús. Nació de mujer, Gálatas 4:4 dice, conforme a la ley. No hay sustitutos para nuestra fisicalidad y presencia, donde cara a cara tenemos que ser transformados de manera inconveniente a imagen de Cristo, porque Dios nos hizo para ser espirituales y físicos al mismo tiempo. Nuestra fisicalidad y nuestras relaciones personales, no nada más para información. Información la podemos ver en un video, pero la transformación cara a cara, en un saludo, en una sonrisa, en la ayuda física, son esenciales para un discipulado bíblico y real. Gracias por decirlo, Miguel, de esa manera. Y sí, sé que en el tiempo en el que estamos hay muchas cosas que se pueden sacar beneficio de la tecnología y todas estas herramientas, pero muy bien al decirle, sí me gozo cuando lo dijiste, lo escuché la primera vez y Jesús pudo haber mandado un video en YouTube, dice, aquí está mi mensaje para ustedes, pero se hizo carne. Dándonos el ejemplo a nosotros mismos. Es que somos humanos, necesitamos el contacto físico, y con el discipulado es necesario conocer a ese mentor, conocer ese papá, conocer esa mamá. Es que necesitas el contacto físico para... Claro, uno como padre y como pastor y maestro, no sabe, van a aprender las cosas buenas y las cosas no tan buenas, pero es parte de la vida. Necesitamos conectarnos entonces físicamente. Claro, usamos todas estas herramientas, aquí lo estamos usando también. Estamos grabando esto para que ellos sea de beneficio para muchos, pero motivamos que este discipulado sea presencial con los que nos están escuchando, en sus iglesias, en sus comunidades, independientemente del país donde estén. Busquen una comunidad donde puedan conectarse, aprender con su gente, con esa iglesia local que sin duda les va a ayudar para crecer. Bien. Muchas gracias, Miguel, por el tiempo. Muchas gracias. Te agradecemos mucho. Gracias a ustedes por seguirnos en un programa más de Teología Compartida. Seguiremos tocando estos temas que sin duda son de beneficio para la iglesia, para el ministerio, y que nos ayudan para seguir siendo edificados. Dios les bendiga. Gracias por escuchar el podcast Teología Compartida del Seminario Teológico de Dallas, donde aprendemos a enseñar la verdad y a amar a los demás.